días, buenos días. Vamos subiendo. Qué linda mañana para un Zoom, ¿no? Cualquier cosa menos salir. Voy Buen a día, poner voz de Fede. locutor. ¿Qué haces, Vicky? Bien, muy Qué bien. Qué gusto lindo para... saludarte. ¿Cómo andamos? Está fresquito Rosario, ¿no? Sí, como en todos lados. Está ideal para eso, para una linda charla con unos mates calentitos. Compartir historias Totalmente. de innovación. Una propuesta interesante. No, propuesta interesante y con todo esto ya cuando el día está templadito, la mañana ya se fue la escarcha de la calle, salimos con todo a poner en práctica. Totalmente. Bien, bueno, sigue subiendo alguno más, ahí vemos que van entrando de a uno. Así que bueno, Vicky, quinto evento del ciclo. Decíamos hace un ratito mientras entramos, parece que el año termina mañana y estamos, falta un montón, pero bueno, termina el 21 de noviembre el año esta vez, me parece. Sí, en realidad van pasando nuestras charlas y eso nos da la pauta de lo rápido que se va el año. Ya estamos en el quinto encuentro de 8, así que ya estamos en más de la mitad. Pero bueno, súper contentos de seguir dándole ritmo a este espacio y, bueno, y de sostener el interés y de compartir casos cada vez más interesantes. La verdad que súper contentos. No, y va evolucionando, las conversaciones que hay alrededor son cada vez más interesantes y dinámicas y cada vez más gente se suma a este fuego. Así que, Vicky, pero siempre hay alguno nuevo que se suma, y los saludo a Joaco también que está por ahí, a Manuel y Daniel que ya llegaron, ahora van a entrar. Siempre tenemos, como decía la Chiqui, el público se renueva. Entonces, me gustaría que des una bienvenida formal desde Activa y que cuentes en dos renglones qué es lo que hace Activa, así vamos tomando forma. Dale, cómo no. Gracias, Fede. Bueno, como siempre, darles la bienvenida formalmente en nombre de Activa. Nosotros somos un ecosistema de innovación, es donde distintas empresas vinculadas al agro, esas que ven ahí abajo, Rigran, Arac, GeoAgro, Altina, América Agro, Cerestolvas, Sancor Seguros y Diesel Lanché, articulamos, articulamos acciones para traccionar la innovación. Una de ellas entendemos es contribuir a la difusión de todo lo que la innovación o las nuevas tecnologías nos pueden permitir en el agro, porque entendemos que hay muchas posibilidades tecnológicas, incluso instaladas en el mercado, y son pocos los productores y los equipos de trabajo que están logrando hacer algo con esas tecnologías. Entonces, creemos que un primer pasito para llevar a ese salto de conciencia, para darnos cuenta de lo que podemos lograr, es bueno, compartir y difundir las posibilidades de la aplicación de estas herramientas, y por eso lo hacemos todos los meses a través de este espacio compartido felizmente con el club, donde bueno, vamos abordando lo que se puede hacer en cada etapa del ciclo productivo, algunos ejemplos. En este caso, bueno, vamos a hablar de control de malezas a través de bueno, la aplicación de distintas tecnologías. Así que bueno, muy contentos de iniciar una nueva charla y bueno, darles a todos la bienvenida, ¿no? Y en esto de hablar de ecosistemas, acá ecosistema de ecosistemas, estoy con mi compañero de todos los días, las horas que hablamos por día de Zoom, como si estuviéramos uno al lado del otro. Joaco desde Río Cuarto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Acá con un frío también importante, pero con poca humedad, así que no se sufre tanto como en Rosario. Eh, bueno, parte de este ciclo que venimos trabajando con Activa, desde el mismo propósito de vincular el agro con la tecnología y este gran desafío de que nos damos cuenta que tenemos más herramientas disponibles que capacidad de poder ejecutarlas. Y entendemos que gran parte de esto es porque no entendemos a veces el para qué o cómo ponerlas en valor. Ese es el gran desafío que encontramos. Y parte de este ciclo, como varios de acciones que hacemos del Club Actec, es generar este salto de conciencia, como parte también de los viajes a Silicon Valley, Israel, es cómo poner en valor las tecnologías. Y cuando hablamos de cuál es el roadmap o el caminito que vamos haciendo de innovación, el primer paso es el salto de conciencia, entender que
estamos en un cambio de era, que el mundo cambió, que los datos nos pueden no solo marcar, sino también guiar en este camino de aprender a aprender. Y como segundo paso, una vez que identificamos que tenemos que transformarnos y que podemos abrazar a través de lo que es la agricultura digital y un montón de herramientas, gestionar de otra forma, tenemos que identificar, bueno, dónde estamos parados nosotros hoy y a dónde queremos ir, ¿no? Es decir, identificar ese famoso gap y a partir de ahí entrar en el tercer paso de la innovación, que es transformarnos. De ahí, parte de eso, no solo necesitamos ir de la mano con alguien, que acá, por eso con Activa generamos este espacio, sino también capacitarnos, empezar a manejar, a tomar también algunas herramientas blandas, no es todo duro, poder escuchar, gestionar las creencias dentro del equipo. Este paso de transformar es, como decimos, uno aprende a emprender, emprendiendo, y bueno, y a transformar, transformándonos, generando nuevas conversaciones, nuevos espacios. Decir, a veces uno quiere tener respuesta con los datos y aprender a preguntar está bueno, y qué nos dicen los datos. Y esto es parte de ese cambio de mirada. Y como último punto, una vez que estamos transformando, ¿cómo sostenemos esto? Y es acá donde nos tenemos que potenciar como equipo y en este proceso de aprendizaje y dejar que los datos y que vayamos entre el equipo sosteniendo este proceso, porque lamentablemente cuando uno inicia este camino no es que llegue a un lado, sino en realidad siempre va a tener un gap y un nuevo desafío, porque continuamente estamos introduciendo nuevas tecnologías y herramientas. Entonces, cómo ponerlas en valor es parte de potenciarnos y mantener esta gimnasia. Así que festejo poder, el quinto ciclo de este año, que vamos con el proceso de presiembra por segundo año. Bueno, gracias. Y al otro que le quiero agradecer, vi que íbamos marchando, es a la gente de Corbus, que cuando hablemos de cosecha vamos a ver algunos casos de cómo solucionan el tema de las pesadas y el control. Amigos de todo este proceso de innovación, así que a Mariano Dino le mandamos un saludo. Y vamos a empezar a conversar. ¿De qué se trata el capítulo de hoy? Vamos a estar conversando con Daniel Leiva, creo que ya no necesita presentación en este espacio, pero hoy no lo vamos a tener en su rol de socio de Gibagro, sino lo vamos a tener en el rol de gerente de producción. Y vamos a estar también con Manuel Danieli, que es el gerente o trabaja en Customer Service en ARAG. Con ellos vamos a ver distintos abordajes o distintas formas de eficientizar los barbechos, de eficientizar el barbecho presiembra y también algún control posterior y ver cómo podemos poner en valor toda la aparatología que tenemos en las máquinas. Así que vamos a comenzar con Daniel. Daniel, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Buen día, buen día, buen día. Un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Hacía rato que no estábamos charlando. Bueno, pero nos gusta hacerlo, tenés una buena claridad, pero si sobran, empiezan a sobrar casos, empezamos a tener un montón, así que, pero bueno, nada, en este nos gustaba el foco de este punto, y sobre todo porque no solo queremos ir al caso de entrada, sino nos gustaría hacer un repaso de lo que se puede ver desde el aire. Entonces, acá vos que estás acostumbrado a interpretarlo entre suelo y foto, ¿no nos podés recordar cuáles son los distintos lentes que nos podemos poner en los anteojos para mirar y qué podemos mirar con cada lente? Dale. Está bueno porque a mí me parece que justamente esta instancia de situación del agro, digamos, en estos momentos demanda por ahí empezar a entender que esto es rico y que hay que apuntar e insistir mucho en lo que es la confiabilidad de los datos, digamos, y tratar de asemejarlo lo más posible a la realidad cuando uno pisa el lote, digamos, ¿no? Que en definitiva estas herramientas son para eso, para ayudarnos a ser más eficientes en el campo, para que podamos tener dimensiones
y un estado de situación de lo que sucede claramente y siendo lo más representativo desde una punta hasta la otra esquina del campo, del lote. Entonces, el repaso por ahí propuesto, es decir, hoy hablamos de imágenes satelitales, se nos viene a la cabeza el NDVI, el cual era una herramienta estupenda, pero que claramente ha sido ampliamente mejorada, superada, y lo que por ahí vamos a recorrer ahora son el NDVI mismo. También hay que entender que hay otras situaciones en las cuales, como por ejemplo el caso de barbecho que vamos a repasar ahora y de presiembra, el SABI es uno de los índices en los cuales nos va a dar una situación mucho más específica de lo que sucede con las malezas, tratando Daniel, Daniel, te corto un segundo. A ver, podemos ver en el NDVI, definime Sí. para qué sirve. ¿Qué es y para qué sirve? Y ahí veamos limitantes y Dale. vamos pasando de a uno. Dale. Bueno, vamos de izquierda a derecha. El NDVI, digamos, lo que nos refleja es un estado de situación de la masa foliar, digamos, del cultivo, o dependiendo en el momento que nos paremos arriba del lote, puede ser malezas. Entonces, asumiendo que el ciclo de cultivo se comporta distinto, esa curva de crecimiento del NDVI, el NDVI hay momentos que puede confundir algunas situaciones. Se puede saturar al final del desarrollo del cultivo, o al principio podemos confundir o no darnos tanta claridad en esto de sacarme un lente y ponerme otro, en cómo poder ver las malezas. Pero concretamente lo que está identificando es un estado de situación donde hay verde o actividad fotosintética, ¿sí? Correcto. Yo dije saturación al final, ahí es donde entra a jugar al final de un ciclo de un cultivo, donde está frondoso, está espléndido, y asumiendo que su calidad es muy buena, el EBI nos aporta alguna mejora ahí, de decir, che, puedo encontrar más variabilidad dentro del lote que con el NDVI. ¿Sí? Tal vez con el NDVI yo lo veo, me imaginaría ir a encontrarme una situación tabla del lote, pero no sucede. Entonces ahí el EBI nos aporta una mayor probabilidad de encontrar variabilidad en esa etapa final. En la Ejemplo de etapa variabilidades, ejemplo de razones que la aporten, para terminar de no, entender el concepto. no, hay que ver, digamos, porque vos decís, yo arranco con un maíz, vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que estamos ahora por comentar, de un caso, el maíz, digamos, hay momentos que prácticamente todo el lote está cubierto, y la situación es que el maíz es muy bueno, pero hay momentos, como por ejemplo vamos a tener para adelante y tuvimos hacia atrás 2 años, ese momento de sequía, donde nos aprieta las temperaturas, la falta de agua, y por ahí con el NDVI yo veo todo más o menos similar, y la realidad que el EBI es ahí donde te aporta un poquito más de claridad para decir, che, no, está todo bueno, pero hay determinados puntitos que demandarían una atención especial. Perfecto. Bien. Bien, clarísimo esos dos. Ahora, la variante del NDVI para el SABI. Bueno, ahora nos fuimos al final, digamos, en donde el cultivo expresa su máximo potencial en valores de índices. Ahora, al principio, y hoy nos convoca, que es la presiembra, hablamos de malezas. Es decir, yo, dependiendo de dónde me pare en el ciclo del lote y la evolución del cultivo, tengo que ponerme los anteojos para ser específico en encontrar maleza, o ponerme los anteojos para encontrar la variabilidad. Para la presiembra, la sugerencia es trabajar con SABI. SABI es un índice que en alguna medida nos aporta la limpieza de lo que puede generar ruido, que es el rastrojo, ¿sí? Entonces, al erradicar ese pequeño ruido de los rastrojos, lo que estamos haciendo es muy detallistas en encontrar justamente la maleza, ¿sí? Entonces, es el momento indicado ahora, tal vez, para poder buscar o consultar este índice. Perfecto. Y después tenemos Bien. el NDRE. El NDRE, digamos, vimos el final, el principio de la película de un cultivo, en el medio, sobre todo gramíneas. El NDR se asocia mucho
a lo que es concentración de nitrógeno en planta, ¿sí? Concretamente, en determinadas situaciones que yo estoy pensando en refertilizar, pongámosle un trigo hoy, es el índice indicado para ver cómo es la situación respecto al aporte de nitrógeno que yo pueda planificar hacer sobre ese lote, ¿sí? Entonces, la variabilidad que me va a estar dando está asociada a situaciones donde va a estar faltando N y situaciones donde hay un poco más. En planta, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Hace rato que estamos usando poco me parece. Pero vamos al que sigue. Vamos al NDMI. Bien. Después, hay otro que hace rato que no lo estamos usando. Tenemos el NMI, que es agua en planta. Y el que está a la par es el NDWI, que es agua en superficie. Bueno, este ya Ese. casi que después de 3 años de seca, directamente... Lo vamos a tirar. Sí. Pero el NMI, que es agua en planta, se utiliza mucho en situaciones de planificación de precosecha, donde mover toda una logística de cosecha, determinados kilómetros, digamos, no tanto los kilómetros, sino es toda la estructura que yo movilizo para ir y probar, por ahí se puede evitar con esto, digamos. O también hay situaciones en las cuales yo voy y pruebo en el lote, pero pruebo en el lugar donde está más húmeda la planta o más agua tiene la planta. Entonces nos quedamos con que no, está húmedo, el lote no va a ir, y en realidad tendríamos que haber empezado por la otra punta, digamos, del lote. Y después el último, el que sí está sequito ahí. Sí. Casi Y en eso desuso, digamos. es el que está en desuso hace 3 años, pero es agua en superficie. La verdad que sirve mucho para ver suelo saturado o con agua en superficie. La verdad que reportes de anegamiento, ese tipo de cosas, nos aporta ese índice. No, lo bueno de esto entonces, tenemos 6 índices para aplicar en distintos momentos. En presiembra, durante el monitoreo de cultivo, para fertilizar, para conocer la madurez. Es decir, tenemos una ayuda, uno de los grandes valores que nos destacaron los agrónomos en un estudio que hicimos acerca de cuál es la expectativa de valor de las nuevas herramientas. Una es ver lo que no veo y la otra es ganar tiempo. Y creo que esto nos da estas dos variables. Así que bárbaro. Dicho esto, y habiendo hecho esto repaso, ahora sí, vamos a enfocarnos en la etapa de cultivo de esta presiembra, y vamos a ver cómo con este caso, qué campo vamos a ver, cuál es la situación. ¿Nos la podés describir? Sí. Bueno, esto es Colonia Alpina, provincia de Santiago del Estero, en lo cual, bueno, es una reorganización de campos y de lotes, saliendo de la ganadería, concretamente de la lechería, y entrando en la agricultura. Ahí voy a ir haciendo algunos aportes, digamos, también que está respecto a los índices. En este caso hablábamos anteriormente de SABI, y abajo está lo que es el falso color. Hoy dije yo que la confiabilidad del dato, muchas veces los índices hacen que por ahí uno pierda la percepción a través de la visual de si puede haber influencia de nubosidad o alguna situación que esté distorsionando eso, ¿no? Entonces el falso color o el color real, creo que es una herramienta muy distintiva que nos puede servir mucho en momentos donde hay cosas que no nos cierran, ¿no? Así que bueno, yo para ubicarte es provincia de Santiago del Estero, Colonia Alpina, y eran 3 lotes que hoy se están unificando a uno. Entonces se ve claramente ahí de izquierda a derecha o derecha a izquierda cómo se ven 3 bloquecitos que están bien marcados. Y por supuesto, el del centro es el que más presencia de maleza o presión de maleza estaba teniendo. Perfecto. Y sobre este lote, y vamos a cruzar tal vez dos labores distintas, y vamos a ver cómo con esta información tratamos una y despertamos nuevas preguntas, creo. ¿Cuál era la intervención que había que hacer? Bueno, el primer punto de partida fue análisis de suelo. En el mismo análisis de suelo era evaluar la resistencia a la penetración. Yo lo dije anteriormente, salían las vacas y estaba entrando la agricultura.
en el diagnóstico dio que bueno, había lugares de bastante resistencia a la penetración. La verdad que las labores verticales o las labranzas verticales son agresivas para la estructura del suelo, tal vez en momentos sirvan, pero bueno, todo tiene que partir de un diagnóstico y decir, che, lo necesito, lo no lo necesito, y también ese diagnóstico permitirnos ir evaluándolo, digamos, a lo largo del tiempo. No cerrarnos y sesgarnos a decir, che, lo hice, me dio bien en un lote y ya lo masifico en toda la superficie mía, digamos, ¿no? Entonces, queremos aclarar esto porque, bueno, el 26 de mayo del 21, ese lote fue subsolado, dejando una franja que cruza todo el lote. Ese lote tiene 1200 metros de largo, y bueno, justamente es la raya que queda ahí bien marcada. En el lote ahí justo estábamos haciendo un vuelo de dron y lo representamos con una foto, digamos, ¿no? No, lo bueno de esto es que uno, al dejar testigos después, ¿cuál fue el sentido? ¿Por qué dejaron eso? ¿Cómo es ese testigo de ancho, el mínimo? ¿Y por qué? Bueno, en realidad el testigo es para... A ver, esto va camino a evaluar su productividad por ambientes, ¿sí? Entonces es como decir, yo arranco de cero en el estado de situación de este lote. El testigo lo tengo que dejar necesariamente para ver si la labranza vertical me va a expresar alguna situación de mejora o no en este lote. Y no la vamos a evaluar solo en este cultivo que estamos ahora, que se acaba de cosechar, sino que me parece que es algo que tiene que ser progresivo, digamos. Por lo menos 2 o 3 cultivos más hay que evaluar. El tema del diseño, bueno, en realidad, como les decía, eran tres lotes, o sea, necesariamente ese testigo tiene que pasar por esos 3 lotes, y el ancho, un criterio técnico que realmente tenemos dentro del trabajo, de la red de trabajo, es que mínimamente tiene que cumplir 3 veces los píxeles de Sentinel, que serían 10 metros. En este caso estamos hablando de un ancho de 30 metros del testigo. Por eso las 3 rayitas, si mirás en el azul se ve clarito, ¿no? Las 3 líneas. Claro, claro, justamente por eso, porque después nosotros arriba vos le sembrás, lo pulverizás, como vamos a ver, y lo cosechás. Entonces, creo que los diseños estos no tienen que jugar al límite del ancho de la sembradora o del ancho de la cosechadora, sino pensemos en que tenemos que por lo menos tratar de meter la mayor cantidad de Ns ahí, de datos de cosecha, por ejemplo, o de siembra, y por supuesto también una situación que vamos evaluando a lo largo del desarrollo del cultivo es la evolución, es decir, che, esta zona viene bien con los índices, cómo se comporta frente a un momento que aprieta la seca, o sea, todos estos reportes se van generando tomando como criterio este testigo por un lado y el resto del lote por otro. Perfecto. Bueno, avancemos entonces. Llegó julio, no veo mucho verde. Bien. Bueno, esto es propio de la campaña y de las condiciones climáticas y de la lluvia concretamente. O sea, fue un invierno muy crudo, prácticamente no se hizo nada de trigo en la zona, muy poco girasol para que se ubiquen, y bueno, eso daba indicio de que lo que no puede, si no hay cultivo tampoco va a haber presencia de maleza, motivado un poco por la lluvia. Pero, o sea, le hicimos la labranza en mayo, fines de mayo, y llegamos hasta los primeros días de julio, y ahí fue donde un poco quedó concretamente donde más maleza había, era donde no se removió el suelo, y el lote central, que era el que más presión tenía, digamos. Se hizo una zonificación, se fue y se contrató a campo, que justamente es lo que se ve en la foto, y posteriormente, siempre estamos hablando del índice SABI. Acuérdense que SABI es el índice indicado para ver malezas sobre los rastrojos.
con esa zonificación es donde se pasa a decir, bueno, fuimos y chequeamos que el estado era sectores más limpios, el sector más sucio era justamente el testigo este que no se removió nada de suelo, ¿no? Y después de ahí hicimos después de la zonificación, se planteó un manejo, ¿sí?, de dosificación variable, que concretamente es preparar un caldo de la máquina y variar el volumen de aplicación. Ese volumen de aplicación, los sectores más limpios fueron 40 litros, los sectores intermedios 48, y la franja esta que se ve bien marcada en la prescripción, que corresponde al testigo del subsolado, con 55 litros. Así que eso fue un poco la contratación y la propuesta de trabajo a campo. Hay algo Daniel, también perdón. Déjame aclarar acá cómo es el proceso de zonificación, digamos. El punto de partida, tal como nos comentaba Daniel, es una imagen satelital y el índice SAVI que proviene de esa imagen. Y lo que permite la zonificación es agrupar píxeles de acuerdo al valor de promedio de cada índice, de cada píxel. Entonces acá lo que estamos viendo es que esta zona, por ejemplo, tiene muy bajo índice, que coincide con la zona que Daniel decidió aplicar menos herbicida, ¿no? Y lo mismo a medida que va subiendo, y que en la pantalla anterior nos lo clarifica, perdón, para el otro lado, ahí, ven, van de muy bajo a muy alto nivel de índice. Si yo lo voy clarificando para aquellos que sea la primera vez que toman contacto con esto, lo interesante de zonificar un índice es transformar un raster o una capa de píxeles, como es un índice SAVI o una imagen satelital, en un mapa de polígonos. O sea, yo agrupo píxeles y puedo saber qué superficie me representa cada situación, ¿sí? Y en base a eso, por supuesto, estoy a un pasito de poder, a su vez, así como agrupé píxeles en polígonos, en clasificaciones, después agrupar estas 5 clases en 3, como hizo Daniel acá, para ejecutar una labor en el lote. Perdón, eso fue todo. Está buenísimo, porque a mí me parece que eso no es menor. Digamos, de repente yo tengo un lote, eran 3 lotes, tengo un lote, pero la situación o el estado de situación está clarísimo que sigue siendo, digamos, 3 situaciones de maleza distintas ahí adentro. Entonces, no tengo que pensar en el promedio, sino tengo que pensar en las 3 situaciones de manejo. Que si yo hubiese entrado al lote y veo la situación del testigo en el sector más enmalezado, esa maleza es la que va a estar definiendo el tratamiento para todo el lote. Porque no puedo, o sea, si hay algo que no puedo errarle o no puedo dejar de controlar, es la maleza que mayor tamaño o densidad tiene. El reporte lo que te está diciendo es que eso existe, que está presente, pero que en superficie es prácticamente un 20% del lote. Entonces, ahí cambia conceptualmente toda la estrategia o el proceso de pulverización, y es donde yo digo, bueno, acá hay que rediseñarlo y decir, che, de un lote completo tengo 3 situaciones en las cuales me va a permitir hacer una variable. Ahí queda, y por supuesto el análisis económico que podemos aportar ahí, o mostrarle en primera instancia la aplicación para si quieren chequear que realmente efectivamente se hizo. Ahí se ve, digamos, lo de la imagen de arriba a la izquierda es la prescripción con el volumen, y el mapa de abajo es la aplicación ejecutada a campo, ¿sí? Y bueno, un poco el análisis que podemos aportar acá desde lo económico es, tomando esta situación que les comentaba antes, si yo entraba al lote y tenía que decidir aplicarlo con un valor promedio, ese valor promedio va a estar dominado por la situación donde más malezas había. Entonces ahí estamos simulando, si yo hubiese hecho una dosis fija, el valor sin la aplicación en insumos estaría hablando de $47.24, ¿sí? Tomando la situación de como si fuera mis 55 litros del lote, ¿sí? Eso para todo el lote representa $1.700, y al haberlo hecho por variable, estamos hablando de que logramos tener un caldo en insumos de $40.20, y mi costo total por lote
representan 1.447 dólares. En concreto, lo cierro dale, y después me termina de responder y preguntás. te pregunto. En concreto, el ahorro por hectárea fue de 7 dólares. ¿Sí? Bueno, este lote es una rareza, es una mosca blanca y estamos trayendo un caso aislado? ¿O es muy frecuente encontrar esta variabilidad en la aparición de malezas? Acá puede estar un poco distorsionado y seguramente alguna pregunta va a salir por el tema del testigo ese que quedó ahí en el medio, pero yo te diría que recorriendo, vos te subís en la chata y recorres del pueblo al casco del campo, son 25 kilómetros. Yo te diría que el 85-90% de los lotes, vos lo ves y yo digo, esto está para variable, digamos. O sea que todos los lotes podrían estar accediendo a algo parecido de ahorro. O sea, si en vez de multiplicarlo por 20 y pico hectáreas, lo multiplicamos por ese volumen, hay una fortuna. 7 dólares por hectárea es un montón. Y tengo otra pregunta acerca de, bueno, vos porque tenés esa máquina, ¿cuán difícil o cuán fácil es encontrar en el mercado alguna máquina que nos pueda hacer aplicaciones variables de herbicidas? Mirá, hay dos situaciones, o podemos poner tres. Maquinaria vieja o un poco más discontinuada en tecnología, que te diría que es poco. Maquinarias que ya tienen equipamiento electrónico disponible, no activados, pero con tolerancia para poder hacer variable, y maquinaria nueva, totalmente subutilizada, con posibilidad de ser variable desde fábrica, digamos. Entonces, yo creo que ahí la barrera a derribar, en primer lugar, es decir, che, pará, hagamos esta evaluación, porque me ha pasado de sentarme a hablar con productores y decir, che, yo tengo la máquina que puede hacer variable, pero que tengo que activarlo con $2.000. Ahora, yo te hago un número rápido, si querés. Con 30, en este caso un lote de 37 hectáreas, nos ahorramos $7. Si yo eso lo escalo a 1.000 hectáreas, son $7.000. O sea, 1.000 hectáreas para manejar la variable hay adentro de una empresa seguro. Entonces son $7.000. Y si el proveedor de tu tecnología te está diciendo para activarlo tenés que gastar $1.500, $2.000, me parece que hay algo que no estamos razonando bien, digamos, ¿no? Entonces, Y estás hablando de una aplicación. estoy hablando de una aplicación, exactamente. Porque después en este campo volviste sobre fin de campaña, o sobre fin del año, mejor dicho. Tal cual. El panorama, como les decía, digamos, hay un gran problema en malezas dentro de los lotes y dentro de la estructura en las cuales estamos decididos a atacarlo fuertemente e ir mejorándolo. Y la situación era que, bueno, teníamos malezas problemáticas, resistentes, teníamos un panorama climático totalmente adverso, porque estábamos ya en octubre, finalizando octubre, y la verdad que era hasta a veces considerar si las aplicaciones en el lote valía la pena por el estado de estrés de las malezas. Entonces es como que teníamos que ser lo más eficiente posible. Entendíamos que las malezas había que combatirlas porque necesariamente esto nos iba a estar robando kilos ahí. Y así fue que en octubre, el 21 de octubre, hicimos una evaluación. Lo que quedaba era gramíneas ahí arriba. Entonces volvimos a implementar esta zonificación tratando de ser más exigente con el sistema y en este caso planteamos 7 zonas, anteriormente eran 5, y le dijimos, che, tratá de ubicarnos lo más específico posible donde se pueden encontrar el clor y sorbo-alepo, digamos, y la zonificación nos da eso, digamos, o sea, en color rojo los sitios más limpios y en color crema y naranja y verde los sitios más sucios. Así fue que entonces dijimos, bueno, apartemos el muy bajo, que es el rojo, ese va a ir con una dosis plena, perdón, con una dosis cero, y apartame todo el resto del rojo para arriba, eso va con la dosis del caldo completo de los 80 litros. ¿Sí?
Entonces, hago un paréntesis, en realidad el equipo técnico estamos unificando en esto del diálogo digital el concepto de la ley del semáforo, es decir, che, lo que es rojo es malo, lo que es verde es bueno, digamos. O sea, como para que ellos vean a medida que van aplicando, es decir, la situación del mapa de prescripción en rojo es donde la máquina efectivamente tenía que aplicar, y la situación en verde es donde podemos decir, luz verde, avancen tranquilo que no hay que hacer nada ahí, digamos, ¿no? Daniel, déjame aclarar que en el caso de la zonificación es el mismo criterio, lo que pasa que en este caso estamos hablando de maleza. En general, un índice alto representa buen desarrollo de plantas, pero en este caso es al revés porque estamos analizando maleza. No, lo aclaro porque en realidad, o sea, uno maneja la herramienta, pero también tiene gente que está ejecutando. O sea, yo no voy arriba de la pulverizadora, ni arriba de la sembradora, ni nada. Entonces estamos tomando decisiones que dejan de ser promedio para trabajar en ambiente, y el diálogo con el operario cambia radicalmente. Es decir, che, ¿cómo viste la zona? ¿Hay coincidencia? ¿No hay coincidencia? Entonces esa conversación que uno entabla, digamos, tiene que entender por qué se está trabajando de esa forma, y creo que algunas de las cosas, ellos también manejan la app, digamos, y bueno, había que consensuarlo, y así fue como un criterio aportado por ellos. Te agrego una preguntita, Fede, perdón que me meta. En el caso anterior, en la zonificación anterior, vos mostraste una foto del lote y acá vemos una pantalla de celular. Digamos, ¿cómo hacen la validación a campo de la situación que ven en el satélite? Bueno, eso concretamente en la recorrida, o sea, el proceso es revisar las imágenes, pedir el reporte. En el momento que pedí el reporte, inmediatamente te lo mandás al celu y salís al lote a patearlo, digamos. Pero no es que salís, o sea, salís dirigidamente, es decir, che, voy y veo el sector más alto de índice en la zonificación como más alto de los valores de SABI, y los sectores más bajos. Si querés podés validar algunos puntos que te pueden llamar la atención, porque tenés un árbol, porque tenés no sé, un charco, lo que fuera. Pero es esa, digamos, esa situación. Vos validás a campo, tomás un registro de un punto, sacás una foto, después lo subís a la plataforma y listo. Y ya te digo más, o sea, prácticamente hay situaciones que a medida que le va agarrando la mano ya confías plenamente en los reportes, digamos. Más vale, nos tomamos mucho detalle en que la imagen esté bien y que sea bien elegida. Bien me refiero a que no tenga influencia de nubosidad ni nada raro, y prácticamente confiamos mucho en el reporte y ya empezamos a dominar qué valores son buenos o malos del índice, para decir, por ejemplo, sabemos que uno de los objetivos es que no pase el valor de 0,2, ¿sí? El lote cuando está en barbecho. Bien, aprovecho para responder con esto que estás mencionando una pregunta de Agustín, que nos decía, ¿qué nivel de SABI sería el indicador de posible presencia de malezas en el lote? ¿A partir de qué valor? Bueno, ahí estás dando respuesta a esa consulta. Claro. O sea, 0,2. Bien. 0,2 es la situación en la cual yo digo, cuando mi lote está por encima, nuestro objetivo técnico fue que no superaran eso por una cuestión de que queríamos ser eficientes en el manejo de las mismas, pero es un valor totalmente razonable y ajustable. Si vos te pasás de ahí, ya es como que urge la aplicación. ¿Llegaste a un nivel de confiabilidad que si ves ese índice que está en 0,1, ni vas al campo después de muchos años? ¿A ese punto de confianza le tuviste la tecnología o vas pero muy, muy por arriba? Te da un poco de margen de decir, o sea, uno no es que deja de ir, pero sí maneja mucho más los tiempos. Y si vos esta semana estás prendido fuego por X situación y ves esos valores, lo postergás, digamos. Y te digo la verdad, creo que es totalmente confiable. Pero hay que tener este ejercicio, y hay momentos, este ejercicio de que realmente la imagen sea confiable, ¿no? Y la otra instancia es que en realidad hay momentos que nos pasa que venimos viendo ese valor y hay 2 o 3 imágenes que no tenés disponibilidad de imágenes, y como que te sentí un poco despojado, descubierto, desprotegido, porque decís, che, ¿qué estará pasando? Y ahí donde vos vas, validás, ves que estás viendo la situación y demás, pero es como que ya se torna como una necesidad consultar la imagen.
En Geovaro tenemos muchos usuarios que están esperando que pasen los 5 días para que pase el satélite, para ver, Sí. para Pendiente de la recibir foto, una que no esté foto nublado, nueva. que no esté nublado. Claro, exacto. Che, bueno, y aplicaste entonces, hiciste el Sí. tratamiento, Ahí, ¿qué resultados tuviste? ahí se ve la prescripción de los 80 litros y los cero. Y ahí hacemos un cuadrito porque al hacer la zonificación, el ahorro teórico de un reporte de la imagen nos daba de 37% del lote. El ahorro real, que está sujeto a la capacidad de la máquina, que es el ahorro una vez aplicada el lote, es del 33%. Es decir, estoy teniendo un margen ahí de un 4% que estoy perdiendo la chance de mejorarlo, digamos. No sé si soy claro en ese razonamiento, pero es decir, estoy renunciando a mejorar un 4% por ahí juegan un montón de cosas. El ancho de las secciones de la máquina, el ancho mismo de la máquina, la definición Como vamos a ir, de centro. como vamos a ir después, el pico a pico tiene que darme la inversión en un pico a pico tiene que pagarme ese 4%. Claro, ¿Entiendo bien? probablemente ese es el análisis que haya que hacer y seguramente la tecnología que vamos a ver ahora aporta ahí una mejora. Bien. Pero bueno, Bueno, el estado de situación de esto es más fácil compararlo, porque es decir, yo tengo 24, casi 25 hectáreas del lote que apliqué, en el cual concretamente fue con graminicida, con 290 centímetros cúbicos de aloxifop. Y bueno, la dosis esa sale $10 casi. Entonces, yo tengo esa situación y no la tengo en 2 hectáreas. Entonces, ahí el costo, si lo hubiese hecho en todo el lote, estaría hablando de $354. Y por hacerlo con este criterio aplico o no aplico, son 237 en el lote. Entonces ahí, para el lote hay un ahorro de $116, que si yo lo divido por el total de la hectárea, estoy hablando de $3.20 más o menos. así que entre las dos fumigaciones me ahorré $10. Si esto lo extrapolo a muchas hectáreas, es un fangote. Sí, sí, sí. Es mucho y con 2 aplicaciones, no estamos diciendo que sea una locura, o sea, un lote en barbecho probablemente hasta tenga más aplicaciones. ¿Qué quiero decir? Que además es tecnología que en muchísimos casos, como decíamos, está disponible y no la estamos poniendo en valor. Hemos pagado por ello y no la estamos usando. O sea, podemos decir que hasta nos saldría gratis. Es un tema de cabeza. Así que consulten, vean, porque hay mucha eficiencia por lograr todavía en esto. Y estamos hablando de plata. No nos metimos en variables ambientales, no nos metimos en trazabilidad, no nos metimos en otras cosas que van a tener valor y que vamos a tener que llevar en las próximas campañas. Yo creo que como para aportarte algo ahí, como productor y como teniendo una unidad de maquinaria, muchas veces uno eh, compra o le venden cosas que hasta el mismo vendedor hay veces que se pierde de las capacidades que puede llegar a tener esa máquina. Entonces, lo más caro lo estamos haciendo en fierros y en realidad rediseñar este proceso está en nuestra cabeza, digamos, es una decisión. Hay veces que es muy poca plata en comparación de lo que vale un mosquito o la tecnología que tiene un mosquito, una pulverizadora. Entonces, hay veces que no dimensionamos esa situación y entendemos que invertir en que te habiliten un código de acceso para hacer variable es un costo caro y no está dispuesto a pagarlo. Y en realidad el impedimento es mental tuyo, digamos, para no hacer un buen razonamiento de decir, che, mira, son $2.000 comparado con lo que gasté en la máquina, es el 0,5%, 0,3%, no sé, es irrelevante. Daniel, hay dos cositas más para ver de este caso. Vamos a tener que ir cerrando, pero me Sí. gustaría poder ver, sí, quisimos ahorrar, ahora, por ahorrar, fuimos ineficientes y todo esto que estamos contando de menos gasto en la factura lo estamos pagando en rendimiento o podemos estar tranquilos de que no hubo un costo al final de la campaña.
Bien. Ahí aporto una cosita rápido. En el anterior, Vic, fíjate en los valores de NDVI, que son distintos o sea, como unidad al SABI, hay momentos que supera el lote los 0,2 y son momentos en los cuales o hacemos algún control o estamos próximos a hacerlo, digamos. Ese es el valor promedio de todo el lote. Entonces, si yo veo esta curva, hay veces que digo, che, gran parte del tiempo el lote estuvo debajo del 0,2, pero en realidad hubo manejos ahí, eso es el valor promedio, hubo manejos ahí en zonas que sí superaban el 0,2. ¿Sí? O sea, estoy hablando del promedio del lote contra las zonas del lote. ¿Sí? Entonces, ver esta película también sirve. Y después para cerrar, digamos, se cosechó, este lote es un lote de maíz, y bueno, acá realmente una herramienta muy útil y poderosa es poder cruzar el manejo de las prescripciones con el rinde que se dieron dentro de esas áreas de las prescripciones. Si ustedes ven, por un lado el barbecho de otoño, que fue a cobertura total, pero variando el volumen, donde aplicamos 40 litros, estuvimos en 7.246 kilos, donde aplicamos 48 litros, estuvimos en 7.065, y donde aplicamos los 55 litros, que fue prácticamente toda la franja testigo del subsolado, 7.247. Entonces, yo creo que por un lado eso hay que sacarlo, porque es un poco lo que distorsiona el análisis, más vale, hay que comparar los 40 y 48 litros, que es lo que sucedió en el resto del lote donde se subsoló, y la realidad es que ahí estoy, digamos, yo veo dos cosas. Que aplicar 40 litros del caldo implicaba una dosis menor de insumos que no me impactó negativamente al compararlo con el de 48. ¿Por qué? Porque rindió más que el de 48. Y el de 48, que era una dosis más alta por mayor presencia de malezas, está rindiendo 200 kilos menos que el de 40. Es decir, ahí tengo una brecha ya de kilos que se me están escurriendo por malezas, digamos. Entonces, cada vez tengo que ir a ajustar más este sistema a que esa situación de malezas sea de menor impacto en el robo de kilos, digamos, ¿no? Y tengo que ir prestando atención que por ahorrar insumos no me esté impactando negativamente en la producción de kilos, ¿no? Clarísimo. Me voy al otro lado, a la derecha, que es el graminicida, y bueno, los cero, donde me ahorré el graminicida, estuve en 7.410 kilos, y donde aplicamos el graminicida en 7.050. Es de nuevo lo mismo, es decir, estamos viendo que por ahorrarnos el graminicida no estamos castigando el rendimiento, y donde hay presencia de gramíneas, el rendimiento está siendo influenciado, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar muy bien esto de decir, che, hay una captura de 400, 200 kilos que se me están yendo por malezas. Entonces cada vez hay más presión sobre esto. Y levantamos la bandera para poder trabajar y entrar en este proceso de mejorar continuamente cada año y poder setear objetivos, cosa que no podemos hacer si no tenemos un número que nos diga hasta acá. El más o menómetro se acaba y empieza el rigor que nos ofrece esto digital. Daniel, Correcto. Gracias. Te libero un ratito y bueno, libero, nada. Te dejo un cachito si tenés alguna pregunta o un comentario sobre la presentación que viene ahora, invitado a opinar. Y vamos a dar la bienvenida formal ahora a Manuel Danelli. Manuel, ¿estás por ahí? Buenos días, sí, estoy acá. Bueno, Daniel, primero me gustaría que te presentes y nos cuentes en 10 segundos qué es lo que haces todos los días. Mi nombre es Manuel Danieli, yo trabajo en Arag, Argentina, y una de las funciones dentro de la empresa, que es la que hoy me convoca a esta charla, es ser el nexo entre la tecnología disponible que hoy en día tienen los productores y eh, toda la información que
podemos sacar de los mapas que generan nuestros monitores para enriquecer la actividad productiva, ya sea de un contratista o de los productores. Perfecto. Bueno, nos vas a traer un caso que primero te pediría que nos cuentes dónde estamos parados y después, nada, poder ver una nueva forma o una forma distinta de tomar los índices para hacer pulverizaciones. Bien. Estamos situados en la provincia de Córdoba. Es un caso que nos lo facilita una empresa que tiene monitores ARAG, que se llama La Dominga. Y lo que ellos realizan son vuelos de dron y realizan prescripciones y luego aplicaciones con esas prescripciones. Lo primero que hacen, como vemos en la foto, es el vuelo del dron, en el cual se obtienen imágenes muy valiosas. Podemos observar los manchones de malezas para realizar después una aplicación. Lo que Perfecto. hacemos... Primera diferencia entonces con lo que traía Daniel, no usamos Claro, el índice, sino usamos una no, imagen. en este caso no. En este caso no. Bien, usamos una imagen de un vuelo de dron. Después lo que se realiza son los mosaicos. Los mosaicos que realizaron fueron de 50 centímetros de ancho por 1,30 m de largo, que es lo mínimo que se puede hacer con este sistema para que lo reconozca y pueda llegar a abrir los picos. Porque nosotros lo que estamos haciendo es una prescripción de aplico, no aplico. Ok. Entonces, una vez que tenemos la prescripción, tenemos los sectores con malezas. Lo que hacen ellos es unir polígonos que están cercanos para formar polígonos un poco más grandes y poder realizar la aplicación. Obtenemos el mapa de prescripción de aplico o no aplico, se lo ponemos en el monitor y después realizamos la aplicación. Lo importante de todo esto es que eh, la eficiencia que tuvo este sistema, porque de 25 hectáreas que fueron voladas con el dron, solamente se aplicaron en 0,71 hectáreas. El ahorro que se realizó es muy grande ya cuando lo pensamos en la superficie aplicada. Ellos aplicaron glifosato, 2,4-D y picloram. Después vamos a ver un video en el cual se muestran cómo van abriendo los picos a medida que van pasando por las malezas. Acá Déjame estamos hacer viendo el video. déjame hacer una interpretación a ver si yo lo vengo entendiendo bien. Bien, Si yo tengo una tecnología que me va a permitir decir aplico o no aplico en un ancho de labor de 30 centímetros, necesito un tipo de prescripción para poner en valor esa tecnología. La imagen, si tiene 10 metros, no me va a servir. bien. Sí, ¿Correcto? sí, igual, Por eso la sí. razón del dron. Por eso, Ahí es donde perdón. justificaríamos el diagnóstico con el dron y no con un satélite como Sentinel o, qué sé yo, algún otro que tenga imágenes de 1 metro, tampoco nos es suficiente para poner en valor la herramienta. Sí, igualmente el ahorro que podemos llegar a tener ahí también es muy significativo. Exacto. Y tengo un efecto similar al de los aplicadores selectivos automáticos, Exactamente, sí. sin esa inversión. Bien, y con la ventaja de que en este tipo de aplicaciones, la máquina está equipada con un equipo Celetron, en este tipo de aplicaciones, lo que sabemos es el caldo que tenemos que preparar porque ya sabemos cuántas son las hectáreas que vamos a aplicar. Eso es una Correcto. ventaja que tenemos. Sí, sí, el sobrante es un garrón, no forma parte de las cuentas y Y existe. desde lo económico y desde lo ambiental tiene
tiene su impacto. Un impacto muy grande. ¿Tenés algún resultado? Bueno, que el 71% del caldo te ahorraste. El 90 y pico por ciento del caldo te ahorraste. Sí, sí. En un lote Sí, sí. con un manchoneo, un micro manchoneo que abarca todo el lote. Si mirás la foto es... Claro, está distribuido en todo el lote, pero representan poca superficie. Exacto. Bien. Y hay otra cosa que me gusta de lo que traes, que es, bueno, toda la información que puedo sacar una vez que apliqué. Ya está. Prescribí con mucha precisión, apliqué con mucha precisión. Ujú. ¿Cómo sigue la película con toda la información que puedo recabar del lote? Bien. Fede, Lo que perdón, Sí, disculpen, hay un par de preguntas que me parece interesante por ahí mencionar ahora, antes de pasar al otro tema, porque están más Bien. vinculadas con el concepto de la resolución para la prescripción y demás. Bueno, primero Pablo nos decía, cuando todavía estaba hablando Daniel, nos mencionaba que estábamos hablando de un índice SAVI realizado con resolución de satélite Sentinel, exacto, esos son píxeles de 10 metros por 10 metros. ¿Qué gap de eficiencia podemos perder con respecto a un vuelo de dron? Bueno, esto, el caso que después nos mostró Manuel, me parece que responde perfectamente a esa consulta. Eh, Después, Agustín Molina nos dice, ¿se podría repetir cuál es la superficie mínima en la prescripción para que la pulverizadora lo reconozca y aplique el producto? Bien. Ya hablando del caso del dron, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Es de 50 centímetros de ancho por 1,30 m de largo para que llegue a abrir el pico, para que lo lea como que tiene que abrir. 50 por 1,30. 50 por 1,30 a una velocidad recomendada de 12, 14 kilómetros. Ellos en este lote lo hicieron a 16 kilómetros y hubo en algunos lugares donde no llegó a abrir. Bien, ahí Agustín nos agradece por la respuesta. Y después Marcelo nos pregunta, ¿cómo hacen el vuelo del dron, altura y cantidad de imágenes por lote de acuerdo a la superficie? Yo entiendo que Manuel no es experto en el tema de No. los drones, pero sí puedes pasar el dato de Dale, quienes lo hicieron. dale, buenísimo. La empresa que realiza estos vuelos, que presta el servicio de estos vuelos, es la Dominga, así que ellos van a estar muy contentos de que los consulten y que pidan algún presupuesto o algo por el estilo. Yo todo lo que es presupuesto y tantas cosas técnicas no las tengo. Ok. Bien, gracias Manu. Ahora sí, avanzamos al próximo tema. Entonces, Fede, perdón que vos estabas conectando. No, Hizo una buenísimo, buenísimo, superconexión. porque no veo las preguntas yo acá y mucho mejor ir evacuándolas donde estamos en el tema y no al final. Bien, Eh, Vamos entonces, listo. Hicimos la prescripción con muchísima eficiencia, aplicamos con muchísima precisión. Ahora, ¿qué podemos hacer al final con toda esta información que nos traen las consolas y que nos trae la electrónica que tenemos en la máquina? ¿Qué podemos ver y para qué la podemos usar? bien, perfecto. Lo primero que quiero aclarar es que la extracción de los mapas desde las computadoras es muy fácil. Lo único que se tiene que tener es el ejercicio siempre de tener en el apoyabrazos un pendrive para ir cargando los mapas. Cuando nosotros obtenemos los mapas, podemos llegar o sea, tenemos información muy valiosa. ¿De qué? De la dosificación y de la velocidad a la cual se fue en diferentes puntos en el lote que nosotros aplicamos. Es muy importante esto, ya sea para el productor como para el contratista. Para el contratista es muy importante porque una vez que termina el lote, descarga los mapas y puede llegar a presentarle al productor al cual está trabajando un reporte de cómo fue la aplicación. Entonces, un servicio más que está ofreciendo y es totalmente gratuito. En cuanto al productor, se puede ya valer de información o sea, de cuánto fue lo que se aplicó, de cómo resultó con respecto a diferentes velocidades que se hayan realizado. Si hubo algún problema, podemos ver, qué sé yo, por ejemplo, capaz que hubo una sobredosificación y fue porque la máquina fue muy lenta.
o al revés, si hubo una subdosificación, o puede ser también que no llegue a ciertos caudales y que sea la bomba la que está dañada. Podemos llegar a encontrar problemas en la aplicación gracias a la información que te está generando el monitor, y lo único que tenemos que hacer es tener el ejercicio de descargar estos mapas para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos midiendo. ¿Vemos algunos Descargando ejemplos, los mapas, Manu? no sé si tenés algún... Eso te iba a pedir. Dale. Podés hacer lo que Daniel proponía de, nada, después superponer las capas, ¿no? Sí, tengo un escape, a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora Dale. justo vamos a ver eso. Podemos generar en sí dos tipos de reporte. Uno es el de la aplicación en sí, y el otro, que vamos a ver más adelante, es el de la aplicación versus prescripción. En el de la aplicación podemos tener todos los toda la información del lote en el que se aplicó, ya sea la aplicación media, la velocidad media en la cual se aplicó, los litros aplicados, la superficie, todo eso. Lo vemos a través del mapa de prescripción, en el cual tenemos diferentes puntos con diferentes colores, y cada color está con la escala al costado. Entonces, podemos ver dónde se aplicó más y dónde se aplicó menos. Vemos también, cuánto fue lo que se quiso aplicar y qué es lo que verdaderamente aplicó. ¿Te puedo hacer una pregunta del reporte de recién? Sí, sí. Por un lado, vos de alguna manera venís midiendo pico a pico, o seteás para que se programe pico a pico, por eso sacás con el dron. Este mapa, me parece que o te da una evaluación final pico a pico, o te da una evaluación final del ancho total del botalón. Igual me parece que este reporte no es de con, una no es con Bravo. un Celetron. Este no es con un Celetron. O sea, este es un reporte aparte de lo que veníamos viendo. Este no es el reporte de pico a pico. Gracias por la pregunta. Creo que nos aclaró y está bueno aclararlo. Este solamente tiene una Bravo 400 con cortes por secciones, sin pico a pico. Ok, el informe lo tenés por sección o lo tenés por el botalón total. Fue cortando sección por sección, y fue el mapa que fue generando. Capaz que una parte naranja está en una sección y la amarilla al lado está en otra sección. ¿Se entiende? Perfecto. No sé si me explico. Bien, sí, Bien. está claro. En el mapa ahí podíamos ver cómo era lo aplicado y a la velocidad que se aplicó cada uno. Es muy importante tener el mapa de velocidad. Es muy enriquecedor. Bien. Perfecto. Y Después tenés otro reporte más, ¿no? sí, el reporte de prescripción versus aplicación, que este es el reporte más enriquecedor. ¿Por qué? Porque comparamos lo que quisimos aplicar con lo que verdaderamente aplicamos. O sea, cómo la máquina copió la prescripción. Vemos la eficiencia que la máquina va a tener. Vemos otra vez la información del lote, y esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque comparamos qué es lo que nosotros le conectamos a la máquina con lo que verdaderamente aplicó. Y podemos ver con qué eficiencia, de una manera visual, fue copiando pedacitos que nosotros podríamos pensar que, o sea, que no los tuvo en cuenta, o por el ancho o por lo pequeños que son. Y vemos cómo copió de manera casi perfecta el mapa. Después vamos a ver la eficiencia. La información que nos brinda es de cada una de las zonas que nosotros le dijimos que aplique 40, 55 o 70, cuál fue la dosis media de aplicación. Entonces, en la de 40
que implica una superficie de 12,86 hectáreas, el promedio fue de 42,75. En el de 55, 58 y en el de 70, 71. Son totalmente aceptables o sea, estas dosis con respecto a lo que nosotros planificamos. Y podemos ver de eso cuánto se subaplicó y cuánto se sobreaplicó, que más abajo lo vamos a poder relacionar con el tema eh, de las velocidades. De las velocidades, exactamente. O sea, cuándo se sobreaplicó, a qué velocidad se iba, cuándo se subaplicó, a qué velocidad se iba. Es algo que, que te puede dar el por qué se sobreaplicó o se subaplicó. Estos reportes se generan de manera automática, Manu. Estos reportes lo cargan en una página y nosotros lo generamos junto con la gente de GeoAgro y le enviamos el reporte final. Es una cuestión de un día o dos a más tardar, ya tienen el reporte definitivo y pueden sacar sus propias conclusiones. Igualmente le damos con un reporte agronómico de qué puede ser lo que haya pasado. Bien, entonces, repaso un poco la reunión ya llegando al final. No sé si queda alguna pregunta, Vicky, en el tablero para... A ver, vamos a ver. No, agradecimientos porque les Perfecto. contestamos antes, no. Buenísimo. Entonces, habiendo visto todo esto, repaso. Hicimos un repaso de los índices, vimos un caso completo de dos prescripciones variables a lo largo de la campaña, donde estaba cruzado además por otra labor. Después vimos cómo, y vimos los ahorros que eso generaba. Después pasamos a ver que si tenemos tecnologías para poder aplicar, en vez de por botalano por sección, por pico, necesitamos otro tipo de diagnóstico mucho más preciso para poder prescribir con esa precisión. Vimos los reportes que nos pueden generar toda esta electrónica montada arriba de las máquinas cuando terminamos para poder tomar conclusiones. Dicho todo eso, me gustaría empezar a cerrar y empezar a pedirle a Daniel primero, a Manu después, nada, y a vos, Vicky, si te queda algo, una conclusión antes de la despedida final. ¿Arranco yo o le damos Dale. la palabra a las damas? No, la dama siempre tiene la última. Bueno, no, yo como conclusión, creo que a mí me parece que son las imágenes satelitales una muy buena herramienta en las cuales tenemos que primero aprender a incorporarlas a nuestra actividad diaria. Segundo, tenemos que garantizar una confiabilidad de esas imágenes, que necesariamente ahí hay que ser cuidadoso con el tema de las plataformas. Hay plataformas que nos permiten validarlas, hay otras que no. Y como tercera instancia, creo que necesariamente si yo las tomo como herramienta, si las valido en la confiabilidad tanto de la disponibilidad, el acceso y el uso a campo o la validación a campo, el tercer paso y más difícil es el desafío de proponernos como productor o como técnico trabajar el proceso, digamos. Y que después, me parece a mí que si yo lo rediseño ese proceso, los análisis económicos son muy elocuentes, digamos. O sea, creo que de los valores que mostraba yo recién es algo que es algo cotidiano del productor, digamos. No es algo tan ajeno a hoy tener un caldo de 40, 50, 60 dólares. Hay una inflación en insumos, digamos, y lo cual eso también nos permite considerar fuertemente esta actividad, digamos, como incorporarla, ¿no? Y después incorporarla, creo yo que una de las primeras barreras que te plantean es la tecnología, eso no lo es.
Otra de las barreras es la gente, eso tampoco lo es, creo que hay que animarse. Manu, Tomo esto de Daniel, que lo que hay que hacer es animarse, porque la tecnología, la mayoría de las máquinas hoy en día la tienen, y es ver qué es lo que tengo y qué puedo hacer con lo que tengo, lo máximo eficiencia que le puedo sacar a lo que tengo. Porque siempre se piensa cuando se piensa en todo esto es que tengo que comprar tal cosa, tengo que comprar tal otra. Pero se puede empezar con cosas mínimas y eso ya va produciendo que seas más eficiente. Eso quería decir. Y que cualquier cosa dejé mis datos en el chat, mi número de celular y mi mail, y, y que espero que cada vez más gente se empiece a sumar y pierdan el miedo a usar la tecnología. clarísimo. Vicky, Bueno, yo, así como siempre decimos que hay una gran brecha entre las tecnologías disponibles y lo que los equipos de trabajo están haciendo, me parece que hoy de tanto Daniel como Manuel nos mostraron que es muy importante enfocarse en el proceso, digamos. Hay muchas posibilidades para analizar lo que está pasando en el lote. Daniel nos mostró partiendo de imágenes satelitales, Manu nos mostró partiendo de un vuelo de dron. Que hay todo un desafío de empezar a observar eso. Bueno, los drones tienen otro costo y tienen otra precisión, por supuesto, pero las imágenes satelitales es algo gratuito que cualquiera puede acceder. Todos los índices que vimos, la mayoría de las plataformas los ofrecen. Entonces es cuestión de poner el foco ahí, de empezar a dar ese saltito, empezar a digitalizarse, dibujar el lote y ver desde qué manera puedo acceder a las imágenes y después ir evaluando lo que pasa en el lote en cada momento del ciclo y en paralelo ver qué tecnología tengo disponible en mi maquinaria, qué me puede ofrecer mi contratista, impulsar juntos el inicio del trabajo con estas posibilidades, porque evidentemente la eficiencia está al alcance de la mano, digamos, no podemos seguir perdiendo tiempo. Yo celebro que las empresas empiecen a poner personas como Manuel, digamos, para brindar servicio al cliente en este tipo de cosas. Hay ahí un desafío muy grande, nosotros desde Gearo lo tenemos claro, que hay que empezar a conectar el lenguaje digital, el lenguaje GIS, el lenguaje de los mapas, es lo que nos hace posible este tipo de manejos más evolucionados y es fundamental que cada uno empiece a hablarlo. Y es una exigencia para los productores, que empiecen a dibujar sus lotes, para los asesores, que empiecen a dibujar los lotes de sus clientes, y por supuesto para las empresas de maquinaria, que empiecen a simplificar el lenguaje, a poner en valor, a ponerle caras y servicio a esto. Creo que hay una tendencia muy grande que va hacia eso, y tenemos que ir generando en cada región pequeños clústeres de desarrollo donde esto sea posible, donde uno se dé vuelta y sepa, tenga a alguien de referencia para poder ejecutarlo, digamos. Así que bueno, feliz de la convocatoria, de los contenidos, de sostener este espacio que nos parece fundamental para impulsar la innovación. Gracias, Fede, y a todos los invitados de hoy por sus aportes. espectacular. Bueno, Vicky, ya con nosotros dos. Gracias, Daniel. Gracias, Manu. La verdad que clarísimo, interesante. Hay premio por arremangarse un poquito. Yo pongo una pavada mía, pero el otro día tenía que cambiar la sucursal donde tenía la cuenta del banco. Y me era una traba mental y ya quería llamar por teléfono y no me atendía nadie. Claro, estaba todo digitalizado. Ahora me tuve que remangar un poquito. Sí, me costó más cambiar el seteo de la cabeza que la tarea en sí. Y creo que en muchas de estas cosas es bajar la barrera de resistencia y decir, bueno, a ver, vamos a hacerlo. Y cuando uno lo hace, che, por esto me traumé una semana. Así que, nada, quería dejar ese comentario personal porque me sentí un nabo de la semana que perdí. Absolutamente. Nos vemos entonces, chicos. Gracias por esto. ¿Cómo seguir? En septiembre, ¿qué tema vamos a tratar? La fecha después se las comunicamos por mail. Sí, en septiembre vamos a empezar a meternos en el tema de ambientaciones para las próximas siembras, se viene la gruesa, y entonces, bueno, vamos a empezar a abordar ese tipo de posibilidades para esa etapa del proceso.
Así que, bueno, a pensar en ambientaciones, en análisis dirigido de suelo, en estrategias de siembra, en planteo de ensayos para ver cómo responde cada dosis. Digamos, hay mucho para charlar, incluso para recuperar de webinars que hemos hecho antes. Y bueno, como siempre, compartiendo experiencias de productores y de asesores que se suman a esta invitación. Perfecto, entonces, buen mes. Esto después se los hacemos llegar por si lo quieren rever, si lo quieren enviar a alguien. Y avanti, que tenemos una campaña por delante. Nos vemos en septiembre. Así es, hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos. Gracias.